La mesa número 4, sin duda, estuvo muy rica en discusión. Vamos a ver qué nos prepara la mesa número 5, que se titula ¿Es eficaz el arbitraje? Reflexiones hoy y desafíos del mañana. Voy a presentar brevemente a nuestro moderador, el doctor Adolfo Baica, quien es vicepresidente de Asuntos Nacionales de la Asociación Venezolana de Arbitraje, presidente de honor del capítulo venezolano del CEIA, abogado y socio del escritorio La Feo Baica, y tiene además una destacada trayectoria en el ámbito arbitral, civil, mercantil y constitucional. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todos, queridos amigos. En la tarde de hoy a mí me toca, digamos, ponerle la guinda al pastel en este congreso que nos ha dado tantas satisfacciones. Después de todas estas intervenciones de nuestros colegas y amigos verdaderamente destacadas, me toca, o nos toca a nosotros, ver el resultado recorrido durante estos 27 años y los desafíos que nos presentan en un futuro próximo. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, debo resaltar los hitos que patentizan la sólida evolución y la eficacia de nuestro sistema arbitral gracias a la excelencia de nuestra ley de arbitraje comercial y al respaldo recibido por la jurisdicción ordinaria. Veamos. El Tribunal Supremo de Justicia estableció en todas sus salas la autonomía y la independencia del arbitraje como medio para resolver las controversias. De eso no cabe la menor duda. También estableció que el único recurso que hay contra el laudo es el recurso de nulidad. También estableció y se descartó por completo la posibilidad de proponer el recurso de casación contra la sentencia que resolvía el recurso de nulidad. Eso lo podemos ver en el caso Van Ralte. Después, con la sentencia de Astivenca, que fue tratada también en los paneles anteriores, se delimitó, digamos, el tema del arbitraje de urgencia y de las medidas cautelares. También se han ido restringiendo otros medios utilizados, como lo son el amparo y el abocamiento. Ahí podemos ver el caso Polar, el de Carro Oferta y el Hereford Grill. En estos tres casos se trataron primero amparos y después abocamientos contra los procesos arbitrales. Si bien es cierto que la Sala Constitucional del 13J contempla la posibilidad, porque la dejó abierta, de proponer el amparo y la revisión constitucional, señaló categóricamente que su interposición procede exclusivamente cuando se haya agotado el recurso de nulidad o cuando las causales previstas en la ley no abarquen el supuesto invocado. También se ha ido definiendo la necesidad de constituir una garantía para proponer el recurso de nulidad y para suspender los efectos del laudo, cuya instrumentación ha tenido algunas interpretaciones disímiles dentro de la doctrina. También se ha ido consolidando la necesidad de que las decisiones que tomen los árbitros sean por árbitros especializados, lo cual es una garantía de celeridad y buen resultado que sin duda alguna justifica la entidad de los costos de los procesos arbitrales. La experticia que han desarrollado los centros de arbitraje se compara a la de los centros más acreditados del mundo. Han asimilado las facultades de los árbitros, a pesar de que en la mesa anterior había unas críticas a la de los jueces. Pero, como también se admitió en la mesa anterior, se establece que la jurisdicción arbitral es una y la jurisdicción ordinaria es otra. La institución del functus officio no permite que el fondo de los laudos sea modificado por recurso alguno, cuestión que representa una garantía de la inmutabilidad del laudo, en otras palabras, su inapelabilidad. En cuanto al futuro, lo veo alentador y la prueba es la asistencia que tenemos en este evento, donde cada día se incorporan más jóvenes que representan a la generación de relevo interesados en este medio de resolución de conflictos.
El enlace con el Poder Judicial, que evidencia la colaboración y apoyo irrestricto de nuestro sistema judicial, que es garantía de un buen arbitraje, pues a los protagonistas, árbitros y partes, a actuar con prudencia, ética y experticia para que la inversión y el esfuerzo impreso en el proceso arbitral no sucumba por ignorancia o abusos. Yo quiero hacer un paréntesis porque yo considero que el Poder Judicial es básico en el sistema arbitral. Si no existiese el Poder Judicial, los árbitros no estarían obligados a tener extrema cautela y prudencia para decidir sus laudos. Pienso que, obviamente, como todo sistema, tiene que haber un equilibrio. Los abusos, bien sea en la sede arbitral o en la sede judicial, son reprochables. Bueno, luego de esta breve introducción, pasaré a presentar a nuestros distinguidos panelistas. El primero es mi amigo Jorge González Carvajal, quien es doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, abogado y especialista en Derecho Procesal en Venezuela por la Universidad Católica Andrés Bello, licenciado en Derecho en México, profesor universitario de Contratos y Arbitraje, integrante de la lista de árbitros de diversas instituciones nacionales e internacionales, quien nos hablará sobre algunos desafíos y etapas que se desarrollan en el proceso arbitral. Adelante, Jorge. Gracias, Adolfo. Bueno, muy contento de estar con ustedes el día de hoy en esta última mesa. El tema que nos corresponde a nosotros es tratar una pregunta, y es si es eficaz el arbitraje. Bueno, a lo largo del día de hoy creo que hemos visto que Venezuela se sitúa dentro de aquellos ordenamientos jurídicos donde la respuesta a esa pregunta es sí, si es eficaz el arbitraje. Ahora, hay que contextualizar tanto la pregunta como la respuesta. ¿En qué sentido decimos que es eficaz? Cuando hablamos de eficacia nos referimos a, creo que lo mencionaban al inicio, a algo que cumple su objetivo, a algo que puede lograr el objetivo propuesto o planteado. El arbitraje tiene como propósito resolver una controversia, también lo mencionaban, y bueno, la diferencia pues sería que esa resolución de la controversia va a tener características también en otro término que es la eficiencia, que es, digamos, tiene que ver con la cualidad del servicio, con la cualidad de la justicia privada que se está impartiendo, y nos referimos básicamente a que es una justicia con costos predecibles, una justicia pues que donde el árbitro o el tribunal arbitral está especializado, una justicia flexible y una serie de ventajas que ustedes han escuchado a lo largo de hoy, que tiene muchísimos retos. Pero yo me voy a enfocar no tanto en este último perfil de la eficacia, es decir, de los costos y de los tiempos, sino más me voy a enfocar en lo que es la eficiencia, que tiene que ver con esto último, sino con la eficacia, es decir, con el marco normativo que debe existir para que el arbitraje funcione. Y básicamente ese marco normativo debe respetar ciertos principios para que el arbitraje funcione. Uno de esos principios es el respeto de la autonomía de las partes, de la autonomía privada, si lo quieren llamar así, o de la autonomía de la voluntad, como un marco que existe para que el arbitraje como proceso privado, como proceso, digamos que no judicial, pues pueda ser reconocido dentro de un sistema. Ahí yo sí diría que, bueno, que el término sistema de justicia no voy a decir que está bien o mal, pero está normativamente reconocido en la Constitución y nos tocó vivirlo, pues. Entonces, el arbitraje debe funcionar dentro de ese marco de sistema como producto de la autonomía privada o de la autonomía de la voluntad. El segundo es la autoridad del árbitro. El árbitro debe tener la autoridad de llevar ese procedimiento desde un inicio hasta el final, y esa autoridad debe ejercerla, saber que la tiene y no dudar en hacerlo. ¿Ok? De repente, aquí es donde vamos a ver que existen las llamadas tácticas de guerrilla, un funcionario judicial. Entonces, si eres tratado como un funcionario judicial, los delitos contra el funcionario pues van a ser
posibles que se apliquen no solo a ti como árbitro, sino cuando eres sujeto pasivo del delito, ¿no? De manera que es una suerte de protección. Luego algo muy importante, un tercer principio que yo diría que cerraría muy bien este tema de la eficacia del arbitraje sería el entendimiento correcto de lo que es el principio de mínima intervención judicial. Lo mencionaba Adolfo, yo lo veo desde una perspectiva, digamos, desde la cual ha sido diseñada nuestra ley de arbitraje. Nuestra ley de arbitraje se basa en la ley modelo de las Naciones Unidas sobre el arbitraje comercial internacional, que establece en su artículo 5 y 6 este llamado principio de mínima intervención. Estos artículos, el primero establece que no se puede intervenir en asuntos, sino en aquellos que están previstos en la legislación arbitral, y el 6 establece los supuestos que le dan competencia al árbitro, a los tribunales judiciales para intervenir. Nuestra ley de arbitraje no establece estas normas, pero establece un artículo 5. Y ese artículo 5 pues, es muy interesante porque es mucho más severo y establece que la jurisdicción arbitral es exclusiva y excluyente de los tribunales ordinarios. Y además obliga a las partes a plantear todas sus pretensiones ante la justicia arbitral. Entonces es mucho más severo que el artículo 6 y 5 de la ley modelo de las Naciones Unidas. Entonces con esto yo diría que tenemos un panorama objetivo de eficacia muy alentador que nos puede permitir avanzar del punto pues, 0, que es el inicio del procedimiento arbitral, incluso antes, hasta el punto final, que es la decisión. Luego vendrá otro tema que será la ejecución. Yo diría, y coincido que el objetivo de la eficacia interna del arbitraje no es la ejecución del laudo, sino la validez del laudo. Entonces, llegamos de aquí hasta acá con un laudo válido de acuerdo a los parámetros que están establecidos, que son nuestra ley de arbitraje y, por supuesto, la Convención de Nueva York, que establece las causales que debemos tener en cuenta de manera objetiva para lograr que ese laudo sea válido. Y, finalmente, tener en cuenta que la misma Convención de Nueva York, que nos obliga a nosotros, como integrantes del sistema de justicia, incluyendo al Poder Judicial, por supuesto, a reconocer no solo el acuerdo de arbitraje, sino los efectos del acuerdo de arbitraje, que es desencadenar un procedimiento que cumpla con las expectativas de las partes. Gracias, Adolfo. Gracias a ti, Jorge. Yo quisiera que Ramón y José Humberto nos hablaran brevemente sobre cuáles son, en la opinión de ustedes, el desafío más relevante que se le presenta al arbitraje. No sé quién quiera tomar la palabra. ¿Quieres tú, Ramón? O... Yo voy a poner un cronómetro aquí porque me dijeron que tenía que ser breve, máximo 7 minutos. Quiero agradecerle a la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje la invitación. Quiero destacar la presencia acá de uno de los juristas que yo más he admirado en mi vida y a quien se le está dedicando este homenaje, que es el doctor Francisco Humbayán, que se encuentra en la última fila. Conozco muy bien al doctor Francisco Humbayán, tuve la fortuna de presentar su libro hace 3 años, la nueva edición de su libro Arbitraje en la Cámara de Comercio de Caracas, y ya lo habíamos presentado en el aula 3 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela en su primera edición en el año 2001. Estoy muy cerca de su obra y muy cerca de él, y me parece que tengo que destacar lo acertado que fue la Asociación Venezolana de Arbitraje dedicarle este evento a él. Cuando se me planteó el tema de que yo iba a hablar acá, se me pasaron por la cabeza relacionarlo con la eficiencia y la eficacia del arbitraje. Algunos asuntos que he estado estudiando, yo soy un estudiante, un aprendiz del arbitraje, un aficionado. Yo les voy a pedir disculpas, yo no voy a hablar con la seguridad que hablan otros, porque me di cuenta que en la medida que estoy entrando en edad y que estudio y leo más, me entran más dudas y hablo con más moderación, con menos firmeza. Quizás con pasión, pero con más cautela, porque me doy cuenta de lo complejo que hay de muchos de los asuntos del derecho y sobre todo en materia arbitral. Se me pasaron por la cabeza el tema de la Convención de Nueva York y lo que ya se trató muy acertadamente en la mesa que ustedes integraron,
la mesa anterior, sobre la ejecución del laudo arbitral, las características de redacción, la motivación del laudo, todo eso. La Convención de Nueva York y la ejecución del laudo. El asunto ligado a este del lenguaje, pero del lenguaje desde el punto de vista lingüístico y quizás un poco el lenguaje del arbitraje en los términos que lo refiere un filósofo del arbitraje que es Eduardo Silva Romero, que publicó un libro que está siendo discutido y analizado en la cátedra de mi hijo Ramón Escobar Alvarado de la Universidad Central de Venezuela, que son la lengua y las ficciones en materia de arbitraje, para explicar que el arbitraje está montado en una serie de ficciones y ya me voy a referir a ella. Y el asunto de las cláusulas escalonadas, si me da tiempo lo trato, porque tengo un tema en el tintero, que es el asunto de la independencia y de la imparcialidad de los árbitros como tema fundamental en lo que se refiere a la eficacia y a la eficiencia y a la credibilidad del arbitraje. Entonces, el primer punto, la Convención de Nueva York y la ejecución de la posibilidad de ejecutar el laudo arbitral. Yo pienso, posiblemente estoy equivocado, que la primera tarea del árbitro y de las partes es que se produzca un laudo ejecutable y que los árbitros elaboren un laudo que sea ejecutable, nacional o internacionalmente. Nombraron a Gary Born, que dicen su libro sobre arbitraje, los 3 tomos, muchos dicen que es la Biblia. Yo me puse a leer a Gary Born y él refiere este asunto con mucha cautela. El laudo, la primera tarea, la primera misión del árbitro es dictar un laudo ejecutable. ¿Pero dónde? ¿En Venezuela o internacionalmente? Entonces, tenemos que llegar a una primera conclusión para darle coherencia, o por ayudarme coherencia a lo que estoy diciendo. El profesor James Otis Rodner, que ha sido citado por Juan Corodi en 2 oportunidades en su exposición, acertadamente citado, insiste mucho que no hay distinción entre el arbitraje nacional e internacional. Ahí se discuten en unos arbitrajes que se están llevando a cabo que si este es un arbitraje nacional o internacional. Para Gary Born y para James Otis Rodner esto es irrelevante porque todos los arbitrajes son por definición de naturaleza internacional porque posiblemente se van a ejecutar fuera de la sede. Entonces, esa misión del árbitro es dictar un laudo ejecutable. Más allá de las discusiones que no me quiero desviar, ya la han tratado en las sesiones anteriores, del orden público y de lo que tú decías, Pedro, que Hernando señaló el error inexcusable, que es de difícil ocurrencia. Lo importante, como tú decías, que el laudo no tenga vicios y que ese laudo, más allá de la extensión del laudo y de la argumentación jurídica que se ha consignado, se ha plasmado en ese laudo, cuando es traducido a otro idioma, sea fácilmente entendible por ese juez de otro idioma. Se traduce al francés o se traduce al inglés o alemán, ese juez en la traducción lo va a entender. Y cuando un texto jurídico es fácilmente traducido y fácilmente entendible en la traducción, es porque está bien redactado. Entonces, hay un mensaje para los litigantes y la extensión de los escritos y la cantidad de alegaciones que se hacen. Si yo quiero facilitar la elaboración de un laudo ejecutable internacionalmente, el litigante tiene que saber, como ustedes dijeron también, que, y lo dice mucho Hernando Díaz, lo dijo en la grabación que gentilmente me mandó ayer, a veces hay que zafarse de la camisa de fuerza que para muchos representa las malas costumbres que uno trae del litigio judicial. Entonces, traer escritos de recusaciones, como lo hemos visto, de 40 páginas, escritos de alegatos fuera de los términos que se consignan de manera improvisada, de 80, de 85, de 90 páginas, que a veces cuesta mucho trabajo entenderlo. Eso no va a facilitarle la tarea a los árbitros a la hora de dictar un laudo fácilmente comprensible de redacción sencilla. Entonces hay que hacer un esfuerzo mancomunado, tanto los árbitros como las partes, en litigar lingüísticamente con claridad,
y que los alegatos que se hagan sean alegatos que tengan que ver con el tema decidendum. Que si yo voy a aprobar esta mesa, las características de esta mesa, la pruebe, si puedo acreditar ese hecho con una prueba, basta esa prueba. No es que voy a promover 3 pruebas para probar el mismo hecho, que es otra mala costumbre que tenemos los abogados litigantes venezolanos. Entonces, el arbitraje, la claridad del arbitraje y la posibilidad de que, de acuerdo con la Convención de Nueva York, se pueda elaborar y redactar y dictar un laudo ejecutable, va a depender no solamente de los árbitros, sino de las partes y de la cultura arbitral. Tengo 2 temas más en el tintero, pero el cronómetro, el mariscal tiempo, me dice que tengo que concluir. Yo quisiera, si hay tiempo en las preguntas y respuestas, referirme al asunto de la motivación del laudo que se trató y se explicó en la sesión anterior, y quiero yo referirme muy brevemente al asunto de la independencia y de la imparcialidad de los árbitros a la luz de un libro que acabo de leer de John Paulson, A Theory of Arbitration, que me hizo pensar, me hizo revisar un poco el tema de la independencia y de la imparcialidad de los árbitros. Y finalmente, si hay tiempo, pues algunas conclusiones generales sobre la base de lo que yo he dicho y lo que han dicho mis compañeros de panel. Yo creo, me ceñí el tiempo que me asignaron. No te preocupes, Ramón. Yo creo que a lo mejor se me va a caer la cédula, pero cuando se inauguró el metro de Caracas, había un dicho que decía, dejar salir es entrar primero. Yo creo que hay una consigna que es que hablar poco es poder hablar más. Y entonces yo creo que vas a poder seguir hablando sin problema. Yo no te presenté antes porque yo pensaba que esa exposición iba a venir después, pero Ramón es profesor emérito de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela y socio de ESCE, abogado. José Humberto, la pregunta concreta, después vamos a hablar el tema que tienes asignado, es, en tu opinión, ¿cuáles son los desafíos que presenta el arbitraje a la luz de la situación coyuntural en que estamos y de acuerdo a la exposición que viene? Fíjate, yo creo que desde la perspectiva de los clientes, quizás el reto mayor, porque aquí estamos abogados y árbitros, pero de la perspectiva de los clientes, yo creo que el reto del arbitraje es, que es algo que lo incluimos, digamos, en el temario de lo que veníamos a hablar hoy, es el tema del tiempo y sobre todo el tema del costo. Porque si bien en el arbitraje, como tú decías, hay una cierta certeza del costo, lo cierto es que los clientes, y te lo digo, digamos, la experiencia práctica que yo he tenido, y lo he oído de consultores jurídicos, empresas muy importantes venezolanas, es que sienten que el arbitraje es sumamente caro, que tiene unos costos muy altos. Quizás nosotros en Venezuela el arbitraje ha sido quizás una vía de huida ante problemas que todos sabemos que tiene el Poder Judicial. Pero en otros países, por ejemplo en Perú, digamos un país cercano a Venezuela, cultural, etcétera, donde el arbitraje ha tenido un gran desarrollo, hay gente ya pensando que es preferible ir al Poder Judicial porque los costos del arbitraje son mucho más altos. Y a veces los tiempos del arbitraje, si bien en principio son más cortos, luego pareciera que no ocurre así. Bueno, yo creo, bueno, y es en lo que estoy enfocado también últimamente, y es una labor que estoy tratando de instrumentar de manera eficiente, es tratar de hacer un enlace con el Poder Judicial eficiente. O sea, nosotros sabemos, pues, y creo que ahora tenemos la gran ventaja con toda esta juventud, pues acabamos de ver, todos los relatores son abogados jóvenes, pues, y uno se queda verdaderamente impresionado de la capacidad que tienen para expresarse y lo que están diciendo, pues, porque, bueno, nosotros tenemos años en esto. Entonces, yo creo que el desafío más importante para mí, de ahora en adelante, es tratar de consolidar y establecer y aprovechar las sentencias que acabo de mencionar. No sé, Jorge, si tú tienes algo que agregar en relación con
con la pregunta del desafío para darle después la palabra a José Humberto sobre el tema y presentarlo formalmente. Bueno, creo que el desafío, aprovechando de agradecer a Alejandro que nos envió un material para la preparación, hay un material de un árbitro estadounidense, Jennifer Kirby, quien nos dice que la eficiencia en el arbitraje o la eficacia, si les gusta más este término, aunque no son lo mismo, significa tener algo bueno, bonito, algo bueno, algo rápido y algo de calidad, ¿no? Y eso es un unicornio. Entonces, quizá, hay que ver cómo nosotros podemos tratar de equilibrar ese ideal de lograr un arbitraje eficaz que sea económico, que sea de calidad y que sea rápido, ¿no? Y creo que tenemos las herramientas. Tú has mencionado una serie de sentencias de nuestro Tribunal Supremo de Justicia que son pro arbitraje, que mencionan la última sentencia, la 1191 de 2024 de la Sala Constitucional, habla expresamente del principio de mínima intervención judicial, de manera que desde la interpretación del artículo 258 en la 1541 de 2008, es decir, la interpretación del artículo 258 de la Constitución, hasta ahora se ha consolidado ese principio. Entonces creo que tenemos un panorama muy alentador. Gracias, Jorge. Yo quisiera ahorita pues, presentar formalmente a José Humberto Frías, quien es socio de la firma Damper y, bueno, por supuesto, abogado y con una gran experiencia pues, en arbitraje de inversiones. Y precisamente sobre eso es que nos va a hablar. Tal vez la opinión de José Humberto en la pregunta que le hice anteriormente está muy vinculada al arbitraje de inversión, porque el arbitraje de inversión sabemos que es un procedimiento muy distinto al arbitraje comercial. José Humberto, ¿tú nos puedes hablar un poco sobre las dificultades, la efectividad, el conflicto de intereses y el futuro del sistema? Sobre todo porque últimamente, pues en los últimos años, han habido unos arbitrajes de inversión muy importantes donde han estado involucrados partes venezolanas, sobre todo con el tema de la doble nacionalidad, y tú has intervenido en alguno de ellos, pues. Entonces, ¿nos podrías hablar brevemente sobre tu experiencia y sobre la eficiencia de esos arbitrajes, que precisamente es el tema? Y aquí nadie ha hablado de arbitraje de inversión, así que tú tendrás la exclusividad. Muchas gracias, Adolfo. Ciertamente, quizás el tema de la eficiencia del arbitraje se ve con mucha claridad en el tema de los arbitrajes de inversión, porque son largos y costosos. Yo tuve la oportunidad, por trabajo, de estar en una reunión donde se estaba decidiendo si intentar o no un arbitraje de inversión por la expropiación de la inversión que tenía una empresa americana en Venezuela. Y estaba presente en esa reunión, te digo por la perspectiva no de abogados o de árbitros, sino de los clientes. Estaba presente en esa reunión el consultor jurídico de otra empresa, que estaban relacionadas estas dos, americana también, que le habían expropiado su inversión y que ya había iniciado el arbitraje de inversión. Y a cierta altura de la conversación, tú sabes, estábamos ahí muchos abogados conversando sobre temas, digamos, teóricos que nos encantan a los abogados, y él nos interrumpió y nos dijo, te digo eso, fue una experiencia personal mía, él dijo, yo tengo 5 años litigando un arbitraje de inversión, mi empresa ha gastado $10 millones y no tengo una decisión, y eventualmente el arbitraje no se presentó. Es decir, ciertamente el costo y lo largo influyó en la decisión. Fíjate, yo participé en el caso de un señor llamado Luis García. Luis García Armas, un inversionista español, él inició un arbitraje por una expropiación que ocurrió de una empresa que 10 años antes de que saliera el laudo definitivo. A diferencia de sus hermanos, Luis, que era un canario, nunca se hizo venezolano. Sus hermanos sí, tenían doble nacionalidad. Cuando empezó el arbitraje, el tribunal arbitral decide bifurcar
y tenía que haber un laudo de jurisdicción y una audiencia de jurisdicción. La audiencia de jurisdicción fue en el 2018, en La Haya. Yo estuve ahí presente. 2 años después se dicta el laudo de jurisdicción, 2020. Y fue un laudo de jurisdicción, es decir, se decidió todo el tema de la doble nacionalidad, etc. 4 años después, 8 años después del litigio, con los gastos incluidos allí, ¿no? Imagínate, son gastos bastante altos. En el 2024 se decide el caso de Luis García. Él quedó solo en el arbitraje porque en la decisión de jurisdicción sus hermanos quedaron fuera por la doble nacionalidad. Una decisión bastante, no sé, a mí no me pareció correcta, pero bueno, mi opinión es muy parcializada porque yo era parte, digamos, yo era abogado de parte. Pero en el 2024, cuando se decide el caso de Luis García, el tribunal revisa de nuevo la jurisdicción, a pesar de que había bifurcado y ya había dictado un laudo de jurisdicción, y por un tema de jurisdicción le desestima la reclamación a Luis García, que es un hombre de la tercera edad, bastante anciano. Entonces este señor litigó 8 años, pagó unos costos altísimos porque los tuvo que financiar él solo, porque la otra parte no pagó costos, y después de una bifurcación y de una decisión jurisdiccional, 4 años después, le desestiman su reclamación otra vez por jurisdicción. Sí. Digamos, yo no debería opinar porque tengo parcialidad, pero creo que ahí hay un tema de eficiencia. Fíjate, hay un artículo muy importante sobre el tema de la doble nacionalidad, de programas que están en YouTube, Al Día, Arbitraje Comercial y de Inversión, y después pude conversar con Yves Derrand, de manera de que tenía, pues digamos, o sea, Andrés, independientemente que pueda tener razón o no, o sea, cuestionó las decisiones de tres arbitrajes, el de los hermanos Hensen, el de García Armas. ¿Y cuál era el otro? El de Fernando Frais. Fernando Frais. O sea, hay que ver que independientemente, pues, tuvo arrojo de enfrentarse. Y Yves Derrand, yo pensé que no iba a aceptar entrevistarse conmigo, y inclusive la primera entrevista, el Zoom me traicionó y no tenía audio. Entonces yo dije, después de haber estado detrás de Yves Derrand para entrevistarlo, entonces mi esposa Laura me dijo, estaba yo tristísimo, y mi esposa me dijo, no vale, llámalo y dile que te... Y efectivamente lo llamé, por lo que es la intuición femenina, y me dio la entrevista. Bueno, me tardé 3 semanas más, pero me la dio. Yo recomiendo, pues, que a quienes les interese el arbitraje de inversión lean esos laudos, porque también los laudos de inversión son unos laudos muy interesantes a nivel de razonamiento. Es totalmente distinto, pues, porque están fundamentados todos en tratados internacionales. Ramón, no sé si quieres hablarnos un poco de las cláusulas escalonadas o lo que se te quedó en el tintero. Lo que pasa es que... ¿O quieres comentar algo con relación a esto? Muy brevemente. No sé, te pongo de que 1 minuto o 2. Dispones el tiempo que tú quieras, Ramón, ya estamos cerrando. Mira, oye lo siguiente, después de lo que ha dicho José Humberto, me parece que tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? Porque uno oye eso y no puede pasar a otro tema. Tú me corriges, José Humberto. Entonces, el arbitraje con esa referencia distinta a la de Manuel Gueyard, que es un filósofo del arbitraje. Paulson también es un filósofo del arbitraje. Eduardo Silva Romero es también un filósofo del arbitraje. Ya se están planteando unos temas un poco más sofisticados que lo atrapan a uno. Y él se plantea ese problema. El asunto, y muy sinceramente, y yo creo que no tenemos que tener tapujos, es doctrina, y yo creo que hay que discutirla para ver en qué medida nosotros podemos hacer una autocrítica. Y él dice que el arbitraje internacional está en manos de 30 personas. No es propiamente una mafia, pero un club cerrado, que yo creo que ni los venezolanos han podido entrar ahí. No sé si algún venezolano ha podido entrar en esa lista. Y además esos señores que son los árbitros internacionales que cobran esa fortuna son los mismos litigantes
en los arbitrajes internacionales. Entonces, se plantea uno una pregunta. Repito, yo no hablo con la seguridad como hablaste tú, Francisco, porque por la edad tengo que tener más dudas. Yo me pregunto lo siguiente. Fernando Sanquírico, el joven talentoso Fernando Sanquírico. Yo me hago una pregunta. Eso no merece una reflexión. Y en Venezuela pasa lo mismo. Los que somos árbitros somos los mismos litigantes. Entonces esto hay que discutirlo. Esto hay que discutirlo, no sacarle el cuerpo al tema. Porque yo no se lo he leído a Gary Born, no se lo he leído a Gallard, no se lo he leído a nadie, sino a... Es un desafío. Sí, es un desafío que hay que plantear crudamente, valientemente y honestamente, y no estaba ahí paseando el tema. Ese es un punto. Los venezolanos no podemos caer eso, conformar un club de árbitros. Un club de que árbitros somos unos panas. Eso es más o menos lo que dice Paulson. Yo sé que voy a caer mal lo que estoy diciendo. Entonces, esto hay que discutirlo, darle un poco de amplitud a este tema tan importante. Eso en cuanto al control de un grupo de personas de los clubes de árbitros y después que esos son los mismos litigantes. Los costos. Yo vi que le costó al señor García Armas, tiene el mismo nombre del hijo de un gran amigo mío, de Luis García Montoya, que su hijo tiene el mismo nombre que fue mi alumno. Los costos de los arbitrajes, que tú lo estás diciendo valientemente. Bueno, ¿cuánto cobran? No voy a decir cuál es un escritorio inglés que cobró por un arbitraje de $16 millones. ¿Y cuánto se puede, por ejemplo, cobrar un abogado llevando un juicio complejo en Pajarito? ¿Cuánto cobran en los arbitrajes? Entonces, eso son el tema que se plantea John Paulson, que se tiene que plantear crudamente, honestamente, como tú lo acabas de plantear, no para llegar a una conclusión, sino para que reflexionemos sobre esa realidad y sobre esa realidad hagamos recomendaciones. ¿Qué piensas tú, Jorge? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Adicionalmente a esa doctrina de Paulson, hay un artículo muy interesante de Carmona, un árbitro y litigante brasileño, que habla de los 7 pecados capitales del árbitro, ¿no? Y bueno, ahí habla precisamente de las mafias o los círculos viciosos que existen en torno al arbitraje, específicamente en torno al arbitraje internacional. Creo que es un trabajo de todos, de los abogados, de los árbitros, de, por supuesto, los centros de arbitraje, de dar a conocer pues, cuáles son los instrumentos para regular la conducta, las relaciones, porque hay otro tema, los árbitros y quienes hacemos vida en la comunidad arbitral y jurídica no somos, digamos, unos sacerdotes que vivimos en el desierto. Entonces eso es muy importante porque nos relacionamos día a día, almorzamos juntos, nos tomamos un café, entonces no existe esa, digamos, asepsia absoluta. Entonces creo que hay que buscar el equilibrio pero sí hay muchos problemas que la falta de transparencia y esta creación de círculos pues degenera en precisamente círculos viciosos. Fíjate, muy bien. La verdad es que no esperaba menos de esta mesa, puesto que además nos toca un tema crudo, pues, a manejar, pues, la eficacia y la eficiencia, pues no vamos a decir el laudo, no, la eficacia y la eficiencia. Yo creo que la Asociación Venezolana de Arbitraje, y no es una cuña, pues, o sea, yo creo que nosotros somos amplios y creo que las personas que han participado, todas, en estos, somos 25 o 27 personas que hemos participado activamente, yo creo que todos nos conocemos y yo pienso que, bueno, me gustaría, pues, porque no solamente tú eres el mayor, yo también soy mayor, Ramón. A lo mejor tú eres un poquito mayor que yo. Bueno, somos deportistas y no tenemos sobrepeso, entonces estamos bien. Pero yo creo que la etapa, y a mí me gustaría, pues, y yo creo que Pedro Rengel, mi presidente, porque en el Club Español también fuiste, en el capítulo venezolano fuiste mi presidente, y yo te sucedí. Yo creo que una de las labores de la ABA, pues, es sincerar, o sea, establecer coloquios y aprovechar a la juventud
para por lo menos aquí cobrarles una cuota. Esto es una parábola, pues una metáfora a los abogados para que hay que vigilar el comportamiento, y yo creo que muy pronto, yo creo que el Tribunal Supremo de Justicia, si sigue así, yo creo que pronto vendrán las sanciones relativas a aquellos amparos temerarios que están previstas en la ley. Vamos a ver si se atreven o lo hacen, pero yo creo que si siguen este camino lo debemos lograr, y yo creo que si nosotros hacemos una labor cercana, lo debemos lograr. Por ejemplo, yo creo que los arbitrajes de urgencia no son muy costosos. Ahora, si tú tienes un arbitraje de 6, 7, 8, 10 millones de dólares, obviamente tú no puedes pretender que los árbitros, con la responsabilidad que pueden tener, que acaba de establecer Fernando Sanquírico, porque un arbitraje de 6, 7, 8, 10 millones de dólares probablemente se va a ejecutar fuera. Y entonces, si además de eso los árbitros van a tener una responsabilidad por no tomar las previsiones debidas en cuanto a la ejecución del laudo que tú hablas por la Convención de Nueva York, entonces lo lógico es que si tú estás litigando un arbitraje de 10, 12 millones de dólares, por lo menos 200 o 300 mil o 400 mil dólares que se repartan entre árbitros, no está mal. No está ni costoso ni mal, pero entiendo perfectamente y no quiero desvirtuar lo que dijiste, sino esa es mi opinión. Entonces creo, Pedro, que tenemos una labor muy importante en que no se generen clubes ni grupos que se adueñen pues, del arbitraje, y podamos darle la oportunidad a todos estos jóvenes que, bueno, si bien es cierto que es necesario tener 10 años de experiencia para entrar en los centros de arbitraje, por lo menos que apunten para ser secretarios arbitrales y bueno, ¿cómo es el caso Sigma? El proyecto y también los concursos de arbitraje que tiene Linda en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Mira, No sé, Adolfo, dime. un comentario sobre Claro eso que que sí. dices. Tenemos todo el tiempo del mundo ahora. Sí, yo creo que tenemos tiempo. Fíjate, hay una cosa que se ha planteado. A mí tuve la oportunidad de ser árbitro en un arbitraje que era sede en Lima y bajo ley peruana, con las reglas de la pontificia. Y una de las cosas que le llamó la atención a las partes en ese arbitraje es que, porque era un arbitraje donde estaba involucrado el gobierno, es que hubo mucha imparcialidad. Porque quizás hay un tema cultural nuestro en América Latina, que ocurre en el Perú, en Colombia, en México, en Venezuela, que somos todos amigos. Porque la comunidad del arbitraje está más o menos aquí representada. Y tú, yo, nosotros nos conocemos aquí todos, ¿no? Tampoco es que somos muchos. Entonces la presencia de una persona de otra jurisdicción siempre da una mejor imagen fuera de esos clubes. Yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en un foro en Colombia y lo planteé, y la respuesta de los colombianos fue esa. Ellos tienen la misma idea, son pocos, se conocen todos, y es inevitable, de alguna manera, más allá del tema del arbitraje internacional, que lo conocemos muy bien, pero es inevitable en nuestras sociedades, por la forma como son, por los, digamos, la cantidad de casos que podemos tener, somos pocos. Entonces, a veces la presencia de un árbitro internacional cambia un poco la ecuación. Y lo digo porque ahí hay una fuente de trabajo para todos nosotros en América Latina. Un balance. Claro. Mira, Ramón. Sí, no, tú tocaste un asunto muy importante, lo de la independencia. Y yo tengo metido en la cabeza, a mí Hernando Díaz Candía me regaló un anuario de arbitraje, te lo comento, lo voy a comentar en un video, de la revista de arbitraje peruana, que está dedicado al tema de la independencia y a la imparcialidad. Y yo me puse a leerlo y ahí hay temas, casi todos coinciden en dos cosas. Concluyen en lo siguiente: lo verdaderamente importante es la imparcialidad y no la independencia. Incluso, perdonen que vuelva a citar a Paulson, es muy difícil ser independiente. Tú lo acabas de decir. Te nombran árbitro. A lo mejor yo soy abogado de una de las partes, nosotros nos conocemos. Entonces tú ya, o viceversa, o cualquiera de nosotros, ya uno cae en el concepto de la no independencia.
Entonces, va a ser muy difícil que alguien, incluso en el arbitraje internacional, ya lo mencionamos, que es un grupo cerrado de personas en las cuales no entra nadie, siempre los mismos, y que son los que litigan. Bueno, ahí el ser independiente es muy difícil. Lo que interesa es la imparcialidad. Yo llegué a esa conclusión. La declaración que mandan ustedes, la declaración de independencia y de imparcialidad, pero la independencia, ¿cómo se entiende? Porque si yo tengo un arbitraje, o San Quirico lo nombran árbitro un caso mío, de que yo soy abogado de parte, bueno, ¿cómo se define eso? O que tuvimos una relación, nos vimos en un club de judo o de tenis, o fuimos del equipo de natación cuando estábamos en el colegio. Bueno, en un país como este, pequeño, muy difícil, la noción de independencia absoluta, pero la imparcialidad sí es importante. Porque yo puedo ser independiente y ser parcializado, y puedo ser imparcial no siendo independiente. Y uno lo ve en la vida arbitral cotidiana venezolana. Entonces, ¿cómo se sabe que eres imparcial? Bueno, con el laudo, con la motivación, ahí donde tú vas a demostrarte, le vas a demostrar al foro arbitral si fuiste o no imparcial. Porque la parcialidad puede venir por un sesgo psicológico, por un complejo, por un problema ideológico, por muchas razones. Entonces, tú tienes que demostrar tu imparcialidad con la motivación del laudo. Viene otro tema, que lo trata Mario Bariona y lo trata María Candelaria Domínguez Guillén en el doctrina venezolano. El laudo, y lo dice la ley de arbitraje comercial, y mucha gente al inicio de esto decía, no, es que el laudo no puede carecer de motivación. Gary Bond, perdone que esté citando a estos señores, pero uno no se puede lastrar de la costumbre de citar a la autoridad. Gary Bond dice que va a traer problemas un laudo no motivado. Lo dices tú en la doctrina venezolana, lo dice María Candelaria Domínguez Guillén, y dan una serie de razones. Yo concluí que va a ser muy problemático dictar un laudo sin motivación. ¿Y si las partes te lo piden? No, salvo acuerdo de las partes, pero ya eso es distinto. Porque ahí sí impera el principio de autonomía de la voluntad, porque ese principio que me gustaría que ustedes lo refirieran, el principio de la autonomía de la voluntad en el arbitraje es así. Porque Eduardo Silva Romero dice que es una ficción, que con una cantidad de secciones, tú que has trabajado en los arbitrajes de inversión, ahí lo vas a ver. Entonces ese está el principio, no, la autonomía de la voluntad. Bueno, Eduardo Silva Romero se ha lanzado un libro así y cuestiona que eso es una ficción con una cantidad de secciones. Entonces yo sí creo que foros como este nos obligan a nosotros a plantearnos los temas que están tratando pensadores del arbitraje como ellos, que son asuntos que nosotros tenemos que resolver. Este asunto de la imparcialidad, a mí me parece muy injusto que Luis Alfredo Baraque, que está aquí, que es una persona reconocida, o Francisco Jun, uno de mis héroes jurídicos, él lo sabe, a quien admiro entrañablemente, pues a lo mejor tiene un conflicto de interés porque él trabajó con Ramón Díaz en una época. Señor, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa que él sea mi árbitro porque confío en él, y él va a ser imparcial y lo va a demostrar con la motivación. Fíjate, Ramón, yo creo que aquí tenemos una autoridad en esa materia y es Jorge González Carvajal. Jorge, bueno, yo he tenido la suerte de que me ha citado con relación a ese punto, porque en una oportunidad, cuando yo estaba comentando el nuevo reglamento, pues el código de buenas prácticas del capítulo español del arbitraje, me topé con unas reflexiones de Loyan Sola que decía que los árbitros son seres humanos y no puedes escapar, pues si tú eres árbitro y encuentras a un joven abogado con una expresión impecable, con un razonamiento, bueno, que te impresiona, y por otro lado tienes a lo mejor el abogado que tiene la razón, que no tiene esa facilidad. Entonces, yo creo que eso se controla es con los principios. ¿Qué nos puedes decir tú de eso, Jorge, que has estudiado ese punto exhaustivamente porque he leído tu artículo? Sí, gracias. Yo creo que los dos términos, independencia e imparcialidad, me parece que la imparcialidad tiene que ver con la cualidad interna del árbitro y lo que mencionaba Ramón sobre los sesgos que puedes tener, los prejuicios implícitos, de dónde vienes, lo que eres, lo que tú me acabas de decir. Si ves una persona que
se parece a ti, te causa buen feeling, buena vibra, pues te vas a identificar con esa persona. Por el contrario, eso puede haber un choque con esa persona porque no te gusta la persona, ¿no? De entrada. Eso le pasa a todos los jueces y eso se estudia en psicología judicial en la mayoría de los sistemas avanzados. Eso también le pasa al árbitro y afecta su imparcialidad. La independencia, pues estamos en un sistema, como habíamos dicho, de círculos y evidentemente si yo no me comporto en una cierta forma, implícitamente también voy a ser dependiente de una circunstancia porque voy a pensar que no me van a nombrar, que voy a perder oportunidades, etc. Entonces, yo sí creo que existe una necesidad para eso se han creado pues, los protocolos de transparencia. Uno de esos protocolos fue creado precisamente para el arbitraje, o protocolos o reglamentos, para el arbitraje de inversión. ¿Por qué? Porque se decía que hay unos círculos de 30, 40 personas que siempre son árbitros, se cambian el sombrero y ahora son abogados, ¿no? Entonces, se hizo un reglamento precisamente sobre transparencia y el remedio no está en obligarles a hacer lo imposible porque somos humanos, sino en hacer de la transparencia una costumbre, un hábito dentro de la práctica arbitral y generar protocolos, pues, para que estas prácticas de transparencia, de revelación, las famosas guidelines, directrices de la IVA sobre conflictos de interés, etcétera, puedan servirnos como guía, ¿no? Y no solo como un soft law que está ahí puesto, sino incluso como una lex mercatoria procedimental, aplicable incluso para arbitrajes domésticos o nacionales. A mí me gusta mucho el viraje que ha dado esta mesa, pero me encantaría ahora ocuparme un poco de Diego Castañino, que era la persona que debía estar sentado en esa silla que está ahí. Lo que pasa es que por problemas que nos va a explicar, me gustaría, pues, Diego Castañino es doctor en Derecho cum laude, abogado en Venezuela y España, cuenta con estudios de posgrado en Compliance, Derecho Mercantil, Derecho de la Empresa, Arbitraje y Derecho Bancario en Venezuela y en el exterior. Es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, es árbitro internacional y actualmente es Global Legal Senior Director of PepsiCo. Y me gustaría que pusiéramos el video de Diego, que precisamente pues, nos va a hablar un poco del futuro del arbitraje y tal vez eso nos permita hacer otros comentarios adicionales. Ramón, tus cláusulas escalonadas las vamos a hablar, no te preocupes. El año que viene. Si estoy vivo. Hola, para mí es un verdadero honor estar el día de hoy con ustedes, lamentándolo mucho por motivos laborales. No he podido estar presencialmente, pero bueno, gracias a la tecnología, hoy puedo compartir con ustedes un tema que me parece que es de mucha actualidad, como es la inteligencia artificial en el arbitraje. Bueno, vayamos al grano. A ver, cuando revisamos la doctrina más reciente, podríamos decir que el uso de la inteligencia artificial en el arbitraje lo podemos agrupar en tres bloques. El primero, cuando estamos utilizando la IA en temas administrativos, procesales, pero no decisorios. Algunos ejemplos. Bueno, imagínense pedirle a la IA que te apoye en buscar una información o una documentación en el expediente. Imagínense todo el tiempo que te puedes ahorrar. O que nos ayude con la transcripción de la audiencia o de la declaración de un perito o de un testigo. Hoy lo hacemos con mucha frecuencia, lo que tenemos llamadas en Teams, le podemos pedir a Copilot que no solo transcriba, sino que también te haga un memo o un resumen. Es decir, cada vez estamos más familiarizados con este uso de la IA para temas administrativos. El segundo grupo lo hemos llamado la inteligencia artificial para usos analíticos de apoyo no dispositivo. Es decir, imagínense que como árbitro le podamos pedir a la IA que nos haga un resumen del caso o que nos haga un esquema por fecha de lo que ha ocurrido a lo largo del procedimiento. O que quizás le preguntemos a la IA si hay algún tipo de contradicción en algún argumento durante el procedimiento. No le estamos trasladando la parte dispositiva, pero estamos haciéndole un uso de análisis que nos va a servir de apoyo. Y el tercer bloque
Lo hemos llamado la inteligencia artificial para la motivación y la decisión. Es decir, le vas a pedir a la IA que te ayude a valorar una prueba o le puedes pedir a la IA que te ayude a redactar la parte dispositiva del laudo. Aquí solo hemos colocado pocos ejemplos, pero la verdad que son muchos los supuestos que pudiesen presentarse. En la parte de abajo, ustedes pueden ver que hay un termómetro que va de verde a amarillo a rojo. Y es que precisamente estoy utilizando los colores para hacer referencia a los riesgos. Es decir, vamos desde la opción menos riesgosa y menos cuestionada, que es utilizar la IA para usos administrativos procesales no decisorios, hasta la más criticada y podemos decir que prohibida, que es el uso de la inteligencia artificial para la motivación y para la decisión. Pero cuando hablamos de riesgos, bueno, pero ¿cuáles son esos riesgos? Y los riesgos del uso de la inteligencia artificial en el arbitraje pudiésemos resumirlo en estos. La inteligencia artificial suele caer en alucinaciones o en errores factuales. Cuando él no consigue una información o no sabe de algo, pues lo inventa. Entonces, si tú no tienes la habilidad de doble chequear, de revisar, de tener el control humano, que es algo que vamos a hablar más adelante, bueno, vas a tener un problema. La opacidad, que es lo contrario total de la transparencia. Y es que puede transformarse la IA en una caja negra que no sabemos de dónde se alimentó, no sabemos cuáles fueron los criterios ni de dónde está sacando la información. Pero también debido a eso puede venir con sesgos y sesgos importantes que van a cuestionar bastante la manera en la que te va a responder las preguntas o instrucciones que tú le puedas generar. Y podemos estar incumpliendo con la confidencialidad, porque no sabemos si la inteligencia artificial es del tipo abierta o cerrada, qué tratamiento le va a dar a la información o documentación que usted le va a compartir a la inteligencia artificial para que lleve a cabo el proceso que le estés pidiendo. Y por último, es el tratamiento indebido de los datos. Muy alineado con esta idea pues, de la confidencialidad, hay que tener cuidado con la información que estamos compartiendo, pero también con la que estamos recibiendo, porque podemos estar recibiendo temas que no están alineados con el problema planteado, o puede haber también problemas de propiedad intelectual, así que hay muchos riesgos cuando se usa la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cómo resolverlos? Pues en la doctrina se ha tratado de generar una serie de principios que nos van a ayudar a cuidar o a proteger de no caer en estos riesgos. El primero es el control humano. Es decir, la inteligencia artificial puede asistir en tareas de gestión o de análisis, pero la función de decidir es indelegable. Este estándar además está muy bien recogido en la mayoría de los instrumentos de soft law que hoy prohíben de manera categórica pues, la delegación de la decisión. Entonces siempre tiene que haber un control humano de ese resultado, de ese input que te genere la inteligencia artificial. En cuanto a la transparencia, pues la transparencia no exige revelar cada herramienta de oficina empleada, pero sí impone una serie de disclosure cuando, por ejemplo, se introducen datos confidenciales en un sistema externo, cuando ese output de la inteligencia artificial sea material para la valoración de pruebas o de argumentos, o cuando el árbitro pretende apoyarse en dicho output para motivar el laudo. En esos supuestos debe ofrecerse a las partes la oportunidad de formular sus observaciones u objeciones. En cuanto a la prohibición de la delegación decisoria, bueno, ya han ocurrido varios casos en donde se ha descubierto que el árbitro o el tribunal arbitral ha delegado su facultad decisoria a la inteligencia artificial sin ni siquiera haberle notificado a las partes. Y por supuesto, está prácticamente toda la doctrina en contra de este punto de vista. Es decir, se condena de todas formas la delegación de la decisión a la inteligencia artificial. Pues cuando hablamos de la confidencialidad y la protección de datos, es simplemente respetar ese deber que todos los árbitros tienen de mantener la confidencialidad. Cuando hablamos de la igualdad de armas, es ese acceso desigual a herramientas de inteligencia artificial que pudiese generar una asimetría procesal entre las partes. Entonces el tribunal debe garantizar que ninguna parte quede en desventaja tecnológicamente que pudiese afectar su derecho a la defensa.
Cuando hablamos de la verificación y la trazabilidad, es que todo resultado producido por la IA tiene que ser verificado, ya sea por las partes o por el árbitro, y además conviene mantener un registro de la trazabilidad, es decir, cuál fue el modelo, la versión, la configuración de privacidad, todas las características de esa IA. En cuanto al principio de la mínima intervención tecnológica, pues la inteligencia artificial debe ocupar un rol auxiliar y complementario, nunca sustitutivo del juicio humano. Este principio lo que busca es reforzar y preservar la confianza de las partes en el proceso y la legitimación de lo que es el sistema arbitral. De tal manera que en la medida en la que nosotros estemos cumpliendo con estos principios, vamos a poder sacar provecho de esta nueva tecnología que ha llegado para quedarse, que genera muchos beneficios y lo importante es utilizarlo de una manera inteligente. Muchísimas gracias. Bueno, Diego, si nos estás oyendo, muchísimas gracias, te extrañamos. Yo le voy a pedir ahora, después de la relatoría, le voy a pedir permiso a la maestra de ceremonia para ver si podemos recibir algunas preguntas antes de darle clausura al evento o al presidente, no sé si nos autoriza. Yo voy a presentar a otro joven abogado también que forma parte del semillero o de la mina de abogados jóvenes vinculados al arbitraje, Alejandro Ramírez, quien nos va a hacer la relatoría. Alejandro es abogado graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente se desempeña como consultor legal de Beco y compañía y académicamente como director editorial del Centro de Investigación y Estudio para la Resolución de Controversias en la Universidad Monte Ávila. Alejandro, te agradezco. Muchas gracias, doctor Adolfo. Muchas gracias a la Asociación Venezolana de Arbitraje por la invitación. Panelistas, colegas y público presente. Nos encontramos finalizando este último panel del Congreso, uno que aborda una pregunta esencial y es si es eficaz el arbitraje. El arbitraje ha demostrado ser una iniciativa de enorme éxito mundial con un impacto positivo en el comercio y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Asimismo, esto nos obliga a una constante revisión. En la discusión contemporánea del arbitraje, la eficacia y particularmente la eficiencia se ha erigido como un valor central y definitorio. De hecho, la promesa de rapidez, menor costo, especialización y mayor privacidad ha sido al menos desde los años 60 la razón o las razones comunes para elegir la vía arbitral. Sin embargo, la experiencia de las últimas 2 décadas ha puesto a prueba esta percepción. Hemos sido testigos de un incremento en la complejidad, los costos y la duración de los procedimientos que ha llevado a los usuarios a demandar con razón una mayor eficacia y eficiencia en el sistema. En ese sentido, es fundamental comprender que el arbitraje no es innatamente eficiente, sino es un objetivo que debe ser buscado y construido activamente por todos sus participantes. La creencia de que siempre es rápido y económico ha resultado ser, en muchos casos, una falsa imprecisión. En el caso de la eficiencia debe entenderse no como un concepto absoluto, sino relativo, pues su significado depende de múltiples factores y de la experiencia de quienes lo utilizan. Lo que para una parte puede ser ágil, para otra puede ser lento, ya que el concepto es moldeado por las expectativas, por las experiencias y la cultura de cada usuario. Se debe tener presente el tiempo, el costo, el valor del laudo, también se hacía mención. En cuanto al valor del laudo me refiero a la facilidad de ejecución y por supuesto a la solidez de su contenido y su comprensión. Y lograr este delicado equilibrio es una responsabilidad compartida que recae en conjunto entre las partes, los árbitros, los centros arbitrales y los tribunales. Así, teniendo eso presente, algunos de los puntos y recomendaciones donde se llegó a este panel son los siguientes, y es que el arbitraje ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la resolución de controversias siempre que se preserve la autonomía de las partes y se limita la intervención judicial a supuestos estrictamente previstos en la ley. La evolución normativa y jurisprudencial en Venezuela, especialmente el respaldo del Poder Judicial a la inapelabilidad del laudo y a la restricción de remedios como el amparo y el abocamiento,
ha consolidado un entorno favorable para el desarrollo del arbitraje como vía especializada, ágil y confiable. Sin embargo, persisten desafíos que pueden comprometer esa eficacia, entre ellos destaca el uso de tácticas de asistencia judicial para dilatar procesos, la falta de uniformidad en la interpretación de garantías procesales y la necesidad de reforzar la claridad en la redacción de cláusulas arbitrales. La diferencia, también, otro punto que se hacía mención es a los beneficios de la Convención de Nueva York. Se recordó la importancia de una redacción y un lenguaje claro y sucinto, y también se hizo mención al rol de los círculos viciosos en la construcción del mercado arbitral y su impacto en la eficiencia, así como esto representa en Venezuela un foco de posibilidades por seguir explorando, atado al valor, lo ataban también los ponentes al valor de un árbitro extranjero en la percepción de los usuarios en cuanto a la imparcialidad, y se destacó la importancia de la motivación como prueba de la imparcialidad. Con relación al arbitraje de inversión, donde se hace más claro y se puede observar el reto por la cuantía y el tiempo que representa, que bien es cierto que el arbitraje de inversión posee numerosos beneficios, pero también se destacó las críticas significativas en cuanto a su celeridad y costo. A pesar de ser considerado como un mecanismo ágil, en la práctica se observan demoras considerables en la emisión del laudo, lo que pone en duda su eficiencia. Además, la complejidad inherente a estos casos en particular, sobre todo en materia probatoria, que eleva los costos a niveles que pueden resultar prohibitivos, cuestionando su accesibilidad y viabilidad para todas las partes involucradas. Y así, hablando sobre el arbitraje en general, pasando a hablar sobre el arbitraje de inversión con sus particularidades, se concluyó hablando sobre el uso de la inteligencia artificial, la cual está revolucionando el arbitraje, aportando eficiencia en la gestión documental, el análisis de pruebas y la redacción del laudo. Sin embargo, su utilización ciertamente plantea riesgos elevados para pilares esenciales del sistema: la confidencialidad, la igualdad de armas, la motivación del laudo y sobre todo la indelegabilidad de la función arbitral. Frente a este panorama de la IA, la doctrina y el derecho blando ya han realizado análisis y coinciden con que los principios rectores que deben guiar la integración responsable de la IA en el arbitraje son el control humano efectivo, que prohíbe delegar la valoración probatoria o la decisión de en algoritmos, la transparencia proporcional, que exige informar su uso cuando influye en la motivación o en la estrategia procesal, y tercero, la confidencialidad reforzada, indispensable para evitar filtraciones de información sensible o vulneraciones al deber de reserva arbitral. En perspectiva, el futuro del arbitraje, los panelistas de hoy los vislumbran prometedor, impulsado por una nueva generación de profesionales y por la incorporación de tecnología como inteligencia artificial para reservar y potenciar su eficacia. Es indispensable fortalecer la formación, fomentar la cultura arbitral de buena fe, reforzar el diálogo entre la jurisdicción estatal y arbitral. Así, el arbitraje debe seguir siendo una herramienta moderna, eficiente y adaptada a los desafíos del mañana. Afortunadamente, haciendo alusión al mismo artículo que comentaba el profesor Jorge, que le había compartido, hay una frase que creo que es sumamente relevante, que es que tenemos la fortuna de que no estamos hablando y no se está requiriendo una reforma judicial, una reforma radical, sino que los esfuerzos por mejorar la eficacia pueden ser vistos como un ajuste fino en la maquinaria que nos acerca a estas expectativas. El arbitraje ciertamente aporta muchos beneficios, aún así todavía continúa retos y sigue existiendo el compromiso por parte de los distintos actores en tener un medio de resolución que resuelva verdaderamente sus conflictos de una manera eficaz y eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. En el año 2015 fue dictado un laudo donde General Motors de Venezuela fue condenada al pago de una serie de cantidades de dinero. El arbitraje concluyó en 14 meses desde su inicio. La demandada intentó un recurso de nulidad, el cual fue declarado sin lugar en aproximadamente 8 meses. Hoy,
10 años después, no se ha dado cumplimiento voluntario al laudo y se ha entorpecido la ejecución forzosa con todos los recursos imaginables, incluyendo un recurso de casación dentro de la fase de ejecución. En opinión del panel, que habría que reformar la ley de arbitraje comercial, el reglamento de la Cámara de Comercio de Caracas, el Código de Procedimiento Civil. Quien pierde con este tipo de acciones es el arbitraje como institución. Bueno, yo simplemente voy a decir, para darles la palabra a ustedes, de que ya el laudo está en la jurisdicción ordinaria. Entonces, yo no sé. Bueno, aquí Quiero escuchar la opinión de aquí hay ustedes. gente que sabe más que yo, pero voy a atreverme a ser el primero a hablar y correr el riesgo de meter la pata, pero voy a correr ese riesgo. Fíjense. Yo creo que se tienen que leer la Convención de Nueva York y lo ejecutar afuera. Esa es una de las bondades. Fíjate, ahí viene el maestro, el gran maestro Francisco Jun, y yo no voy a hablar mientras él esté caminando hacia acá. Yo le daría un aplauso. Mira, solamente quería un dato antes de irnos, y recordarles a todos, aquí en Venezuela se han dictado más de 400 laudos, lo reportan los centros, más de 400 laudos. Esos laudos fueron dictados por unos árbitros, por los árbitros de las listas de los centros. Muchos de ellos estamos aquí. Y menos del 3% ha sido anulado. Entonces, eso habla muy bien de la eficiencia. Pero yo quería añadir, que eso no se ha dicho hoy, pero es importante. Aquí no llegan a 10 los árbitros recusados y no llegan a 3 los árbitros cuya recusación ha sido declarada con lugar. Entonces, quería dejar solamente ese dato para ustedes. Gracias. Pedro, tú hiciste termino diciendo esto. Tú, en el anuario número 1 de la Asociación Venezolana de Arbitraje, Pedro Rangel Núñez hizo un resumen muy bien hecho sobre la intervención de Gary Bond, que nos hizo aquí en el 2019 vía virtual, que está en YouTube, el que quiera verla completa, pero el que quiera ver el núcleo, Pedro Rangel Núñez hizo un excelente resumen de la intervención de Gary Bond aquí en Venezuela. Yo diría, vamos a leernos ese trabajo de Pedro, que ahí podríamos sacar material para reflexionar la respuesta a esa pregunta que está haciendo Adolfo. Leerse bien la Convención de Nueva York. Y otra cosa que aquí se dijo que yo no estoy muy de acuerdo con esa conclusión, la confidencialidad del arbitraje. Yo sé que eso está muy arraigado aquí, pero volviendo a Gary Bond y al trabajo que tú tienes, te resumen, Gary Bond dice ahí, y los invito a que lean, donde está tu trabajo sobre la motivación, y lean también el trabajo de Mario Bariona. Lo que nos dijo Gary Bond, que tú lo hiciste muy bien, clarito. Es un deleite leer ese trabajo. Que él no está de acuerdo con ese asunto de la confidencialidad del arbitraje. Como en Venezuela es como una especie, como un dogma de fe, que yo tengo muy serias dudas si eso contribuye con el impulso del arbitraje. Lo que se recomienda es publicar el laudo y le quita el nombre de las partes, que es lo que hace la guía de estilo francés con la jurisprudencia francesa. La pregunta decía si había que reformar la ley de arbitraje Sí, comercial. correctamente. Nosotros tenemos una ley de arbitraje comercial extraordinaria. De acuerdo. No la reformemos. El Código de Procedimiento Civil, uno de cuyos redactores, No el han doctor podido. Rangel Romberg, es muy bueno. Y el reglamento también. Nuestro problema en Venezuela no deriva de nuestros textos. Nuestros textos son muy buenos. Los problemas están en otra parte. Pedro, entonces. Yo quisiera agregar a esa respuesta, sencillamente, coincido plenamente, que el principio de mínima intervención judicial aplica no solo para el procedimiento arbitral, las intervenciones que se dan en el procedimiento arbitral, sino para las interacciones luego de dictado el laudo, en el entendido que
Eso lo dijo, creo que el profesor Abu Hassan cuando hablaba de la compatibilidad de nuestra ley con la ley modelo UNCITRAL y la interpretación de todo lo que tiene que ver con el arbitraje de acuerdo con la ley de arbitraje y en este caso con la ley modelo. Entonces, interpretemos todos los recursos judiciales, incluso poslaudo, de acuerdo con los principios arbitrales, es decir, celeridad. Y si estamos hablando de un derecho constitucional, yo le recomendaría que lo hiciera valer el artículo 258, el acceso a la justicia arbitral se lo están violando con un caso tan dilatado. Sí, bueno, estamos en ejecución de sentencia y imagínate, yo tengo un juicio que tiene 30 años y tengo, desde el año 2014 lo estoy ejecutando y no puedo ejecutarlo, pues. Y estoy en el Tribunal Supremo, en la sala política. Empecé en el 96. No creo. Yo creo que es dueño de este edificio. Bueno, lo clausuramos, Pedro. ¿O alguien más tiene una pregunta? Aprovechen. O algún panelista. Con esta mesa concluimos el Congreso. Por favor, les pido un aplauso para nuestros panelistas.